Entonces, mientras haya papel, calculadora y tengamos lápiz, toca echar números, que es lo que a la gente no le gusta. Bueno, ayer, por ejemplo, hicimos unas comprobaciones de sonido, me cargué dos parlanticos de estos. Sucedió que al meterle mucho bajo, las bobinas se desprendieron, ¿no? Aquí se ve que se desprendieron las bobinas, se da un recalentamiento, al recalentarse se activa el pegante y si la oscilación es bastante baja, la tendencia es a salirse de aquí, a desprenderse. Pero bueno, por lo menos me resultó el daño en el live, pero lo interesante es que aprendimos un poquito. ¿Qué podemos aprovechar de esto? Esto lo quitamos con alcohol, aplicamos un poquito de alcohol, tenemos un estuchecito, quitamos el tapapolvo, lo guardamos allí, porque podemos tener parlantes con el tapapolvo, por ejemplo este. A ver, yo lo muestro. Por aquí tengo un twittercito que está en perfectas condiciones, pero el tapapolvo está roto, está hundido. Intenté sacarlo, pero pierde la forma. Entonces lo que puedo hacer es aprovechar este y lo pongo aquí. Voy a tener bien bonito mi parlante de frecuencias altas. ¿Qué más se aprovecha de esto? Aprovechamos, esto hay que sacar con mucho cuidado lo que es la base de la bobina para tener el tamaño. También aprovechamos el alambre para ver el calibre del alambre. Y, a ver, yo creo que lo hice. Aquí está este. Y pues habrá que desmontarlo, sacar todo ello. Y el mismo núcleo nos sirve para probar nuestras bobinas que queden bien, que no golpeen con ninguna de las dos partes. Y eso nos sirve como una base para hacer nuestras bobinas. Esta es una bobina de 4 ohmios. Por lo tanto, está fabricada especialmente para este tipo de parlantes. Que a veces queremos ponerle una bobina de 8 ohmios a un parlante de 4 ohmios, se puede hacer porque uno con esto hace locuras, pero podemos correr riesgo de que se roce o que no nos dé el sonido que nosotros deseamos. Eso ya depende yo le muestro, depende de la anchura que tenga el entrehierro. Hay entrehierros que son bastante amplios y podemos jugar con el calibre del alambre. Pero hay otros que no son anchos, son los diámetros son muy poquitos milímetros y no permiten modificar. Y si nosotros ponemos más alambre, así sea del mismo calibre, pues se va a dar una prolongación en la bobina y pues puede que se achate con la parte de abajo. Y no, ese no es el objetivo. A veces sale más barato comprar un Twitter que repararlo. Aunque hay Twitter que vale la pena repararlo, pero hay Twitters que no valen la pena. Bueno, teníamos un parlante de 4 ohmios, ya sacamos en el otro video, sacamos lo que eran las frecuencias bajas, nos daba, no recuerdo bien si eran 302 aproximadamente, teníamos como una brechita ahí de 100 Hz, pero bueno, como de los 200 Hz a los 300 Hz va a ir atenuando. Aquí tenemos ya 80 microfaradios en capacitores. Son 4 capacitores que están conectados en paralelo. Lo que son los microfaradios se suman y el voltaje se conserva. O sea, vamos a tener 4 capacitores, se van a convertir en un capacitor de 80 microfaradios, pero de 250 voltios. Aquí en este caso no se van a sumar los voltajes. Se conserva el voltaje de uno solo, los voltios de uno solo, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Y teníamos una bobinita de 0.4 milihenrios. Entonces, el trabajo de los capacitores es evitar que al parlante le entren demasiadas frecuencias bajas, porque él tiene que recibir bajos. El día que hicimos la prueba, veíamos que este parlante, el cono se alcanzaba a mover porque le entraban algunas frecuencias bajas, las que se van encontrando entre los 200 y los 300 Hz más o menos. Y ya lo que es la bobina paso banda, esta bobina lo que impide es que frecuencias demasiado altas se filtren a este parlante. Entonces el objetivo para hacer un filtro paso banda es tener este cálculo y jugar a tal punto de que el parlante no nos distorsione, esté en la impedancia adecuada y que nos dé el sonido que nosotros deseamos. La fórmula simplificada pues es la que hicimos el otro día. Para los bajos, por aquí tengo un bolígrafo, para los bajos tenemos 159 en este caso tenemos un parlante de 4 ohmios, tenemos una bobina de 0.4 milihenrios por 4 entre 0.4, que son la impedancia del parlante, y los milihenrios, que es el valor de esta bobina que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos capacitores, es esta fórmula de aquí abajo, yo subo un poquito, en este caso serían 159.000 entre la impedancia por la capacitancia, que serían los microfaradios.
¿Qué tenemos nosotros? 159.000 entre 4 ohmios que tiene el parlante y 80 microfaradios que tienen los capacitores. El resultado de la operación de la bobina paso banda, que es de 0.4, nos dio 1590 Hz. Ustedes lo pueden hacer allá en casa. Primero hacen esta y luego multiplican, ¿vale? En este caso tenemos que 4 entre 0.4, esto nos daba 10, pues miren, 159 por 10 da 1590. Esta sería la frecuencia de corte. En este caso, esta bobina va a impedir que frecuencias superiores a este valor se filtren a este parlante. Decíamos que las frecuencias medias van de 200 Hz a 1200. Aquí vemos aproximadamente unos 300, 400 Hz. Ahí se da como una brecha, pero bueno, esto el bajo con el medio van a ir jugando. Llega un punto donde ellos se encuentran y son armónicas, el sonido está muy bien. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Se hace primero la división y luego se hace la multiplicación. Y en este caso serían 1590 Hz la frecuencia de corte. ¿Vale? Si vienen frecuencias superiores de 1590, él va a frenarlas, él no va a dejar que pasen. Y ya lo que es el capacitor, que es este que tenemos aquí, de 80 microfaradios, serían 159.000. Esta es la misma fórmula que usamos para las frecuencias altas, para las frecuencias bajas. Entonces, 159.000 entre la impedancia del parlante, que serían 4 ohmios, por los microfaradios, o la capacitancia, en este caso serían 80, ¿vale? En este caso, 80 microfaradios, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Tenemos 159.000, aquí nos dio 4 por 8, 32, bueno, le ponemos el 0, serían 320. 159.000 entre 320 nos da 496 Hz, ¿vale? La bobina paso bajo que va en el parlante creo que nos dio 302 Hz. Y aquí tenemos 496 Hz. Entonces, si van a venir frecuencias, llegan de aquí el 302 al 496, ellos van a ir atenuando poco a poco. De aquí hacia abajo, el capacitor va a impedir que frecuencias muy inferiores se metan a este parlante. ¿Qué fue lo que sucedió con este parlantito? Lo que sucedió fue que yo le mandé muchas frecuencias bajas. El movimiento es más lento, pero es más prolongado. O sea, el desplazamiento del cono es mayor. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un momento donde esto se desprendió y quedó hecho nada. Si nosotros tenemos un filtro de cruce adecuado, el cono no se va a desplazar tanto, el desplazamiento va a ser menor, la bobina se va a mover, pero no voy a tener problema de un sobrecalentamiento, ni que se rompa, ni que se desarme la bobina, porque fue lo que pasó, se desmontó la bobina ahí. Entonces nosotros tenemos que hacer bien nuestro cálculo. Parlantes de 4, si yo tengo este filtro de cruce, no es que lo voy a quitar de aquí, lo voy a montar en un parlante de 8 ohmios, no. Tengo que hacer mi cálculo. Lo mismo este capacitor. Si lo pongo en un parlante de 8 ohmios, me va a dar otro valor, la frecuencia de corte. Entonces no generalizar, que eso es como que la tendencia normal, a generalizar que un capacitor o una bobina nos puede valer para todos. Sin embargo, yo les comparto que hay unos divisores de frecuencia que yo compré a los chinos, y estos divisores de frecuencia sirven para 4 y para 8 ohmios, ¿vale? Pero ¿qué sucede allí? Ahí hay que analizar qué frecuencias, que toca hacer cálculos, ellos no te dan la información, te pone allí 4, 8 ohmios, pero hay que saber qué cálculos, con los cálculos, qué frecuencia me va a trabajar en 4 y en 8, sean las frecuencias medias, las bajas y lo que son las frecuencias altas. Entonces, no generalizar. Vamos aprendiendo esa parte de generalizar, porque la tendencia, cuando uno es empírico, generalizar por ejemplo, un capacitor nos puede valer para cualquier Twitter. Un capacitor nos puede valer para cualquier medio. No. También está la estructura, el diseño, la forma en la cual ha sido fabricado ese componente. Entonces, nuestro mejor amigo para poder trabajar esto es conocer las fórmulas y a la hora de hacer las pruebas, el oído. El oído es muy importante. Yo les decía en un video que el oído había que ejercitarlo, porque si yo mi oído no lo tengo bien ejercitado, los sonidos van a ser molestos, no van a agradar. Y se trata de tener ¿cómo se podría decir? Un bafle con una fidelidad o lo más cercano, lo más fiel al sonido real, aunque a veces no se puede dar, pero tratamos de tener un sonido bueno, un sonido a gusto, agradable, no un sonido molesto, porque yo les comparto que lo que es la parte de los parlantes de frecuencias medias,
A veces se filtran unas frecuencias que son, pero molestas. O sea, escuchas unos medios que son fastidiosos y uno quisiera pues salir corriendo porque ese sonido es molesto. Lo mismo con las frecuencias altas. A veces, si está mal calculado, podemos tener un volumen alto, pero se oye un por allá por el fondo, se oye las heces, ¿no? O la persona habla y las heces, está hablando y las heces. Entonces eso quiere decir que ahí se hizo un mal cálculo. Entonces, en la parte de las frecuencias altas, de ahí que se usen lo que son las bobinas paso alto, porque estas lo que hacen es evitar que de pronto sí se den ese tipo de frecuencias que son molestas. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Por ejemplo, los ecualizadores, ellos lo que hacen es subirle y bajarle el volumen a la frecuencia. La frecuencia ya está. Él lo único que hace es atenuar, subir y bajar el volumen a esta frecuencia. Entonces, a esto le viene una frecuencia de 300, dijimos que tenía aproximadamente el corte entre 1590. Supongamos que estamos aquí entre los 200 Hz, ¿vale? De aquí a aquí hay varios botoncitos hasta 1200. Entonces, nosotros podemos subir, se resalta un poquito más alguna frecuencia que otra, pero esto no nos vamos, el ecualizador solo sube los volúmenes, solo hace un control, porque cuando esto se da el filtraje, el amplificador ya manda una señal pura, llega esta señal aquí y él, cuando uno le sube el volumen, él va conforme se haya hecho el filtro de cruce. Y esto pues lo que hace es bajar, resalta un poquito, pero no nos modifica las frecuencias, no nos las modifica. De lo contrario, uno no colocaría filtros de cruce y conectaría su ecualizador y al amplificador y listo. Y resulta que no, que eso no es así. Si nosotros tenemos mal ecualizado lo que es el amplificador, hay sonidos que son muy molestos, muy incómodos, sonidos que fastidian. Hay bajos, o sea, hay gente que le gusta el bajo, así, o sea, se cuadran el ecualizador así de esta manera, ¿no? Vienen así, de esta forma. Bajos al tope, frecuencias altas al tope, los medios bien abajo. Entonces resalta más los bajos, resalta más los altos y las frecuencias medias se pierden. Pero aquí tiene que haber un equilibrio, en esas frecuencias tiene que haber un equilibrio para que nuestro oído pues pueda percibir bien todos los sonidos. Uno en los coches el sonido es fenomenal, el sonido es muy bueno. Incluso hay unos vehículos que ya vienen con sus ecualizadores ya configurados y uno simplemente hunde el botón y, bueno, me gusta este sonido. O hay gente que le gusta más que se oigan los medios, hay otros que les gusta más que se oiga el bajo, otros que se oiga más el alto, pero en sí, uno, el sonido, que sea un sonido plano. Y la calidad sonora nos la va a dar los componentes que tenga. Tener unos buenos componentes es muy importante. Ya en el hogar, pues uno en el hogar está expuesto a, por ejemplo, en la casa, supongamos que esto es una sala, ¿no? Que esto es una sala. Tenemos una casa, ¿no? Este es un salón. En el salón, pues, podemos tener, aquí tenemos televisores o una biblioteca. Podemos tener nuestro componente. Por lo general, las personas tienen sus, donde se sientan, ¿no? Y casi siempre el sonido sale hacia ellos, ¿vale? O tienen sus altavoces en esquinitas. Hay gente que lo hace. Pero cuando uno está en la casa, dependiendo del país, por ejemplo, aquí es muy controlado ello, y uno no se puede ceder en los decibeles para no afectar, digamos, para que el sonido no salga de casa y moleste al vecino. Las paredes aquí en España son, en algunas partes, son paredes muy finas, muy delgadas, y cuando nosotros no tenemos insonorizado un salón, el sonido va a transmitirse por las paredes, va a ir al primer piso, segundo piso, tercer piso, todo lo que pueda estar alrededor, ese sonido se puede transmitir y pues no es lo recomendable, no es lo recomendable. Ahora, si yo tengo un salón especial y lo tengo insonorizado, magnífico. Pero entonces, cuando estamos en casa, ponemos el sonido, todos los componentes que hayan dentro del salón, sean muebles, sean estanterías, sean cortinas, todo ello también influye mucho para que esas ondas, que el sonido, supongamos que aquí está el amplificador con los altavoces, y esa onda sonora va a salir aquí, va a rebotar aquí, va a pegar aquí, va a venir aquí, ella va a hacer todo este recorrido, ¿no? Y en un momento puede llegarse el altavoz a dar muchas vibraciones y eso va a ir rebotando. Entonces, lo que son los muebles, lo que son las cortinas, puertas, ventanas, si ese sonido no encuentra una barrera, ese sonido va a seguir derecho. Ese sonido, por ejemplo, por una puerta va a salir. Si llega un mueble que está amortiguado, ese sonido va a ser absorbido, ¿vale?
ese sonido no va, se va a reflejar, pero cuando la onda sonora llega aquí, la espuma que tiene el asiento la frena un poco y ella se refleja. Si hay otro asiento acá, pues la absorbe. Entonces, a veces hay, por ejemplo, los que viven en primeros pisos, sube el vecino, pasa el coche, bueno, hay mucha interferencia. Entonces, a veces tenemos nuestros altavoces y no requerimos de tanta calidad, de tanto sonido, dependiendo del país. Porque hay países donde uno puede poner la música al volumen y ya el oído de uno como que se habitúa al ruido que esté en el entorno. Pero si nosotros podemos tener un saloncito donde nos guste oír música, así como lo hacen los audiófilos, ellos gastan mucho dinero en eso. Pero bueno, el que no tiene, pues en su saloncito normal, pero controlando lo que es el volumen y el sonido. Una buena distribución de altavoces puede permitir que percibamos bien el sonido sin necesidad de poner tanto volumen, tanta potencia. Te vas a sentir a gusto, va a escuchar su música a gusto, va a escucharlo con calidad y a veces sin tener necesidad de equipos pues tan sofisticados, porque en este tema de los altavoces, de los baffles de los equipos, pues hay equipos muy costosos, pero si yo hago mis altavoces, yo trataré de sacarlo con los mejores sonidos. Trataré de buscarme mis buenos condensadores, hacer mi buena configuración, hacer mi cajón. Yo por aquí tengo, voy a mostrarles un poquito unos cajoncitos que tengo aquí. Yo espero que antes de pasar a esta otra parte, yo espero que hayamos entendido lo de la fórmula, ¿no? Si quieren hagan un pantallazo. En esta parte tenemos la fórmula para poder sacar lo que son las frecuencias de corte de la bobina y el valor que nos da. 159 por 4 entre 0.4. 4 sería la impedancia del parlante, 0.4 serían los milihenrios de la bobina. Y esto es una simplificación, ¿vale? Simplificación. 159, se hace la operación, nos da 1590 Hz la frecuencia de corte. De aquí, si vienen frecuencias superiores a 1600, él las va a frenar. Y con lo que es lo que es la fórmula para poder saber qué frecuencias va a ser la frecuencia de corte de este capacitor, pues simplemente hacemos esta. Tenemos 159.000 entre 4, que es la impedancia del parlante, por los microfaradios, que serían 80, ¿vale? Y la frecuencia de corte sería 496. Cualquier frecuencia que venga de abajo hasta este valor, este condensador o capacitor la va a frenar, no la va a dejar pasar. Esto es para frecuencias medias. Si yo modifico el capacitor, pues la operación va a ser la misma. Si modifico la impedancia, la operación va a ser la misma, el resultado va a ser diferente, dependiendo de la impedancia y dependiendo del capacitor. Lo mismo aquí. Si yo cambio este valor por uno de 8 ohmios y cambio el valor de la bobina, el resultado va a ser, la frecuencia de corte va a ser otra. Pero la operación va a ser la misma para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, voy a pasar rápidamente, tomen nota, porque van a ver un librito ahí que les va a ser de grande utilidad. Ese está interesantísimo. Y este otro también está para principiantes, está de maravilla. Pero bueno, aquí le estamos haciendo una trampa a TikTok. Pero bueno, aquí estamos. Vale, tenemos aquí, esto lo quitamos. Los parlantes que vimos en estos días, que fueron estos que tengo aquí. Este está aquí, que traje varios. Muchos de ellos vienen en cajas distintas, en cajas diferentes. Entonces, a veces la gente quiere una medida específica, un modelo específico para una caja. Y eso a veces es bastante complicado, bastante difícil. A ver, lo voy a sacar un poquito. Vale, un momento ustedes. Vamos a tapar esta marca, porque si no pagan, si a cada rato me sancionaban me restringían los videos por las marcas, pues tampoco voy a pasarles marcas a ellos que paguen. A veces estos que hacen fraude me mandan correos por montones que quieren hacer colaboraciones conmigo y me mandan en inglés. Y el canal es en español. Entonces, si mi canal es español, escríbanme en español, no me escriban en inglés. Bueno, tenemos este baflecito es para frecuencias medias. Este bafle es para frecuencias medias. El tamaño de los parlantes es similar. Este otro también traía un parlante similar. Tamaños pequeños, pero entonces ahí es donde la gente a veces quiere que uno le dé una fórmula exacta para poder hacer un cajón, y ellos juegan con esa parte, ellos juegan con ello porque ellos a veces aprovechan es lo que tienen, y es increíble que eso sea así.
A veces hacen diseños, hacen muchas cosas, pero se aprovecha el material que hay. Y muchas veces algunos componentes se modifican, como eso es como los vehículos. Hay vehículos que cada año sacan un modelo nuevo, cambian la forma, pero todo lo que está dentro es igual, no modifican absolutamente nada. Ponen algunas comodidades, ponen unas arandelas, pero lo que está internamente es lo mismo, no se modifica, no cambia. Entonces en los baffles a veces pasa lo mismo. Tenemos un parlante y la gente quiere una medida exacta para este parlante, pero los fabricantes te hacen diferentes diseños para este mismo parlante. Ellos le venden la idea a la gente. Entonces, dependiendo del espacio que yo tenga, pues yo crearé mi diseño. ¿Qué necesita? Si yo necesito generar frecuencias medias, mi cajón no debe tener tanta profundidad, si es un baffle independiente. Si quiero tener un buffer, un bajo, mi cajón tiene que tener más profundidad, debe estar mejor estructurado, buena madera, buen acondicionamiento acústico, no un pedacito de esto que esto no hace absolutamente nada, aparte de esto es de plástico, bien acondicionado, bien sellado y que tenga un buen tubo de sintonía para que me genere buenos bajos. En estos días me hacía una pregunta uno de las personas que visita el canal. Vamos a poner de nuevo aquí el cuadernito. ¿Vale? Me hacía una pregunta. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros, por aquí, ¿vale? Mucha gente es aficionada al sonido, mucha gente es aficionada al tema de los altavoces, al tema de los baffles. Cada uno quiere hacerse diseñador y cada uno cree que su diseño es el mejor. Pero bueno, uno lo debe fabricar es para, si el diseño es para mí, a gusto. Entonces me hacía una pregunta a una persona, porque hay altavoces, antiguamente, los primeros altavoces cuando empezaron a hacerlos, era prácticamente un cajón, ¿vale? Era un cajoncito rectangular, no era ni tan grande, era bastante pequeño. Tenía un parlante en el centro. Este baflecito generaba toda la frecuencia, le entraban todos los sonidos y el cajón generaba bajos. Luego ya empezaron a hacer otros diseños y hubo personas que empezó a crear este tipo de baffles, por ejemplo, un cajoncito y tenía el parlante, pero internamente empezaron a hacer laberintos, ¿vale? Antiguamente, estoy hablando antiguamente. Entonces, ¿qué sucedía con el aire? El aire golpeaba y el aire hacía este recorrido, ¿vale? Esta salida. Por aquí ya salía por el desfogue, generaba un bajo. Entonces la persona me preguntaba y me decía, ¿por qué hoy en día uno ve que los hacen? Pues esto es un sistema muy antiguo, esto es, no sé si es de los años 70. Yo en los años 80 yo ya veía altavoces con laberintos, hechos con madera contrachapada, lo que en Colombia le llamamos el triples. Entonces me decía la persona, bueno, ¿qué pasa? Porque yo hoy en día veo cajones bajos, porque era para un coche. Entonces hay bajos que vienen así, ¿no? Que viene el parlante inclinado, el parlante va así y el golpe aquí. Y por esta parte es donde lo que es el cajón genera el bajo, empieza a botar aire. Otros no vienen inclinados, sino que vienen directamente así y por dentro no traen ningún laberinto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este va a compactar más el bajo. Ese bajo, pum, pum. O sea, él va a dar un golpe mucho mejor, pero su expansión, o sea, el sonido no va a llegar tan lejos. Va a generar un bajo cercano donde estemos. Mientras que este otro, al no tener este laberinto, aprovecha más aire, más espacio, y cuando genera el bajo, disculpen la expresión que voy a usar, da un tortazo impresionante, pero está aprovechando todo el espacio. Vamos a hacerlo aquí lateral. Este es el parlante. Este es el cajón. No sé si me van a ver. Tenemos por aquí. ¿Vale? Tenemos aquí, hay unos que tienen un tubo de sintonía aquí. Otros lo hacen más largo, una cabinita. Por aquí golpea el bajo. Entonces, no es lo mismo tener todo este espacio que el aire golpee a que yo haga un laberinto. Un ejemplo. Supongamos que tengo el parlante aquí y yo empiece a hacer laberintos, ¿vale? Empiece a hacer laberintos aquí, de tal manera que la corriente de aire tenga freno y llegue un momento donde ya él sale. Aquí se va a compactar más, va a dar un bajo mucho mejor, más seco, pero menos expansivo, mientras que así sí. Y también el tubo de sintonía, a ver si tengo por aquí un tubo. El tubo de sintonía o lo que es el puerto reflex, nosotros en Colombia le decimos desfogue de aire, influye bastante. Entonces, entre más sellado esté, entre menos tamaño tenga un tubo de sintonía, la frecuencia va a ser más baja. Más baja
no quiere decir que suene más fuerte. El cono se va a frenar y entre más grande sea el tubo de sintonía, el cono se va a desplazar más, ¿vale? Él frena. Pum, pum, pum. Entonces, hay tubos de sintonía que son, por ejemplo, este es de PVC, hay otros que son de cartón, de papel, y otros tubos de sintonía, pues prácticamente están en la caja. Yo estuve mirando me conseguí unos baflecitos, no sé si tendrían por ahí 30 años, 40 años, yo creo que mucho más. Y tenía un tubo de sintonía que era de este tamaño, más o menos. No tendría más de 1 pulgada. Yo creo que menos de 1 pulgada. Pero estaba completamente sellado, eso parecía un filtro. Estaba completamente sellado. La madera era gruesísima y el sonido, el bajo que daba, era impresionante. Pero ese era un bafle para un saloncito. Por lo tanto, se va a apreciar mucho mejor. Ya muy diferente un altavoz para una discoteca, un altavoz para un coche, un altavoz para un espacio al aire libre, porque necesita que esa onda se expanda mucho más. Mientras que el recinto, lo que son los laberintos, van a limitar la salida de ese bajo. Ese bajo va a estar trabajando bien, pero en una distancia muy corta, muy mínima, en un espacio muy pequeño. También lo del tubo de sintonía a veces nos dice, y hay fórmulas para esto, hay fórmulas para sacar la medida de los cajones, fórmulas para sacar el tubo de sintonía, pero les comparto que cuando una fábrica lo hace en serie, una fábrica a veces no se pone con tanta ingeniería como una empresa ya especializada en sacar diseños para gente de dinero, porque los ricos pueden invertirle 30.000 euros a un altavoz, 40.000, 50.000 euros a un altavoz, que los hay, que un equipo de sonido, los solo altavoces pueden llegar a costar 60.000 euros. Entonces, requieren de mucho, o sea, es un trabajo casi que personalizado y cuesta. Pero bueno, eso es el gusto de los ricos. Los pobres, pues como que todo es más estandarizado y más comercial. Pero si a nosotros nos gusta el tema y yo puedo ingeniarme un tubo de sintonía mucho mejor que este, si en mí está esa capacidad, si en mí está ese deseo de hacerlo bien, yo lo haría. Yo trataría de mejorar esto. Lo mismo un cajón. Si voy a tener un home cinema y tengo mi bafle de centro y resulta de que el home cinema pues tiene dos baffles que trabajan normal, tiene bajo, medio y alto, que son dos y a veces trae seis más, pero esos seis parlantes que trae son adicionales, uno es para el centro y los otros son satélites. Esos baffles o parlantes adicionales van a trabajar en una frecuencia, ellos trabajan en X frecuencia y llega un momento donde alcanzamos a percibir el sonido en esos altavoces. Por eso cuando uno ve una película, se escucha por un lado que vienen caminando, por el otro se cierra la puerta, si se oye un estruendo, el bajo entra, ¡pum!, a funcionar ese bajo, da el golpe. Entonces, si yo mismo, yo tengo un amplificador que es para home cinema o sonido envolvente, y en mí está el poder hacer los altavoces, los hago, y los haría de la mejor calidad, con materiales muy sencillos, porque yo lo haría con ciencia. Pero ya un fabricante, si es comercial, pues él saca lo que le produzca ingresos y en lo que pueda invertir menos, porque para eso se llama comercio. Mientras que ya un baffle es hecho por uno mismo, uno trata de a veces hasta demorarse un poquito más, pero hacerlo mejor, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, yo les tengo que dejar. Yo espero que hayamos entendido lo que es la fórmula para sacar las frecuencias altas, las bajas. Lo que es el filtro paso banda es la combinación de esas dos fórmulas y ahí está simplificada. No se vayan ahí a desgastar tanto que de dónde salió el 159.000, que de dónde salió el 159. Es una simplificación, eso ya está hecho. Pongámoslo en práctica y ponga a desarrollar su oído para que cuando usted haga las pruebas vea si es que suena bien o suena mal. Y si le toca hacer modificaciones, tiene que hacerlas. Pero también saque cálculos para que cuando haga esas modificaciones quede lo mejor posible. Bueno, a todos un abrazo. Déjenme en los videos, pónganme los comentarios. Quienes llegaron tarde y me hicieron preguntas, les recuerdo que cuando yo me centro aquí no miro el teléfono porque estoy aquí, no veo comentarios, pero sí, más adelante estaré haciendo de pronto un live donde ustedes participen y lo que esté en mi medida, en mi capacidad de responderles, les respondo. Si no sé lo que me pregunta, simplemente le voy a decir, no, no lo sé, no lo he visto, lo tengo que investigar, tengo que indagar. Pero también me sirve mucho para aprender, que eso fue lo que me pasó con esta fórmula. El otro día la hice, me pareció que estaba bien y luego volví a revisarla y resulta que no. Pero bueno, con lo que miramos hoy ya quedó en perfectas condiciones, ya se puede hacer y ya está simplificada y no es solamente sino meterle los valores y nos da el resultado. Chao, un abrazo para todos.